como des que hubimos llegado al pueblo de Ciguatepecad envió Cortés por capitán a Francisco de Medina para que, topando a Simón de Cuenca, viniesen con los 2 navíos ya otra vez por mí memorados al triunfo de la Santa Cruz, al Golfo Dulce, y de lo que más pasó. Pues como hubimos llegado a este pueblo que dicho tengo, Cortés halagó mucho a los caciques y principales y les dio buenos chalchinúes de México, y se informaron a qué parte salía un río muy caudaloso y recio que junto a aquel pueblo pasaba, y le dijeron que iba a dar en unos esteros donde había una población que se dice Gueyatasta, y que junto de él estaba otro gran pueblo que se dice Sicalango. Parecióle a Cortés que sería bien luego enviar 2 españoles en canoas para que saliesen a la costa del norte y supiesen del capitán Simón de Cuenca y sus 2 navíos, que había mandado cargar de vituallas para el camino que dicho tengo, y escribióle haciéndole saber de nuestros trabajos y que saliese por la costa adelante, y después de bien informado cómo podría ir por aquel río hasta las poblaciones por mí dichas, envió 2 españoles, y el más principal de ellos, que ya le he nombrado otras veces, se decía Francisco de Medina, y dióle poder para ser capitán, juntamente con el Simón de Cuenca, que este Medina era muy diligente y tenía lengua de toda la tierra, y este fue el soldado que hizo levantar el pueblo de Chamula cuando fuimos con él. Capitán Luis Marín a la conquista de Quiapa, como dicho tengo en el capítulo que de lo habla. Y valiera más que tal poder nunca le diera Cortés, por lo que adelante acaeció, y es que fue por el río abajo hasta que llegó a donde el Simón de Cuenca estaba con sus 2 navíos en lo de Sicolango, esperando nuevas de Cortés, y después de dadas las cartas de Cortés, presentó sus provisiones para ser capitán, y sobre el mandar tuvieron palabras entrambos capitanes, de manera que vinieron a las armas, y de la parte del uno y del otro murieron todos los españoles que iban en el navío, que no quedaron sino 6 o 7. Y cuando vieron los indios de Sicalango e Gueyatasta aquella revuelta, dan en ellos y acabaron los de matar a todos, e queman los navíos, que nunca supimos cosa ninguna de ellos hasta de ahí a 2 años y medio. Dejemos más de hablar en esto, y volvamos al pueblo donde estábamos, que se dice Ciguatepecad, y diré cómo los indios principales dijeron a Cortés que había dende allí a Gueyacala 3 jornadas y que en el camino había de pasar 2 ríos, y el uno de ellos era muy hondo y ancho, y luego había unos malos tremedales y grandes ciénagas, y que si no tenía canoas que no podría pasar caballos ni aun ninguno de su ejército. Y luego Cortés envió a 2 soldados con 3 indios principales de aquel pueblo para que se lo mostrasen y tanteasen el río y ciénagas, y viesen de qué manera podríamos pasar, y que trajesen buena relación de ellos, y llamábanse los soldados que envió, Martín García, y era valenciano y alguacil de nuestro ejército, y el otro se decía Pedro de Rivera, y el Martín García, que era a quien más se lo encomendó Cortés, vio los ríos, y con unas canoas chicas que tenían en el mismo río lo vio, y miró que con hacer puentes podría pasar, y no curó de ver las malas ciénagas que estaban 1 legua adelante, y volvió a Cortés y le dijo que con hacer puentes podrían pasar, creyendo que las ciénagas no eran trabajosas como después las hallamos, y luego Cortés me mandó a mí y a un Gonzalo Mejía, y mandó que fuésemos con ciertos principales de Ciguatepecad a los pueblos de Acala, y que halagásemos a los caciques y con buenas palabras los atrajésemos para que no huyesen, porque aquella población de Acala eran sobre 20 pueblezuelos, de ellos en tierra firme y otros en unas como isletas, y todo se andaba en canoas por ríos y esteros. Y llevamos con nosotros los 3 indios de los de Ciguatepecad por guías, y la primera noche que dormimos en el camino se nos huyeron, que no osaron ir con nosotros, porque, según después supimos, eran sus enemigos y tenían guerra unos con otros, y sin guía subimos de ir, y con trabajos pasamos las ciénagas, y llegados al primer pueblo de Acala, puesto que estaban alborotados y parecía estar de guerra, con palabras amorosas y con deils unas cuentas les halagamos y les rogamos que fuesen a Ciguatepecad a ver a Malinche y le llevasen de comer. Pareció ser que el día que llegamos a aquel pueblo no sabían nuevas ningunas de cómo había venido Cortés y que traía mucha gente, así de a caballo como mexicanos, e otro día tuvieron nueva de indios mercaderes del gran poder que traía, y los caciques mostraron más voluntad de enviar comida que cuando llegamos, y dijeron que cuando hubiese llegado a aquellos pueblos le servirían y harían lo que pudiesen en dalle de comer, y en cuanto ir a donde estaba, que no querían ir porque eran sus enemigos.
Pues estando que estábamos en estas pláticas con los caciques, vinieron 2 españoles con cartas de Cortés, en que me mandaba que con todo el bastimento que pudiese haber saliese de allí a 3 días al camino con ello, por causa que ya le habían despoblado toda la gente de aquel pueblo donde le había dejado, y me hizo saber que venía ya camino de Acula y que no había traído maíz ninguno ni lo hallaba, y que pusiese mucha diligencia en que los caciques no se ausentasen. Y también los españoles que me trajeron las cartas me dijeron cómo Cortés había enviado el río arriba de Ciguatepecad 4 españoles, y los 3 de ellos de los nuevamente venidos de Castilla, en canoas a demandar bastimento a otros pueblos que decían que estaban allí cerca, y que no habían vuelto y que creían que los habían muerto, y así salió verdad. Volvamos a Cortés, que comenzó de caminar, y en 2 días llegó al gran río que ya otras veces he dicho, y luego puso mucha diligencia en hacer una puente, y fue con tanto trabajo y con maderos gruesos y grandes, que, después de hecha, se admiraron los indios de Acala del haber de tal manera puesto los maderos, y estuvose en hacer 4 días, y como salió Cortés del pueblo ya otras veces por mí nombrado con todos sus soldados, no traían maíz ni bastimento, y con los 4 días que estuvo en el camino pasaron muy gran hambre e trabajo. Lo peor de todo, que no sabían si adelante ternían maíz o si estaba de paz aquella provincia, aunque algunos soldados viejos se remediaban con cortar árboles muy altos que parecen palmas que tienen por fruta unas al parecer de nueces muy encarceladas, y aquellas asaban y quebraban y comían. Dejemos de hablar en esta hambre, y diré cómo la misma noche que acabaron de hacer la puente llegué yo con mis 3 compañeros y con 130 cargas de maíz y 80 gallinas y miel y frisoles y sal y otras frutas, y como llegué de noche ya que escurecía, estaban todos los más soldados aguardando el bastimento, porque ya sabían que yo había ido a lo traer. Y Cortés les decía a los capitanes y soldados que tenía esperanza en Dios que presto tendrían todos de comer, pues que yo había ido a Acala para traerlo. Si no me habían muerto los indios como mataron a los otros 4 españoles que envió a buscar comida. Volviendo a nuestra materia, así como llegué con el maíz y bastimento a la puente, como era de noche, cargaron todos los soldados delo y lo tomaron todo, que no dejaron a Cortés ni a ningún capitán ni a Sandoval cosa ninguna, con dar voces, dejaldo, que es para el capitán Cortés, y asimismo su mayordomo Carranza, que así se llamaba, y el despensero Guinea daban voces y se abrazaban con el maíz, que les dejasen siquiera una carga. Y como era de noche, decíanle los soldados, buenos puercos habéis comido vosotros y Cortés. Y nos habéis visto morir de hambre no nos dábades nada de ellos, y no curaban de cosa que les decían, sino que todo se lo apañaban. Pues como Cortés supo que se lo habían tomado y que no le dejaron cosa ninguna, renegaba de la paciencia y pateaba, y estaba tan enojado, que decía que quería hacer pesquisa y castigar a quien se lo tomó, dijeron lo de los puercos que comió. Y como vio y consideró que el enojo era por demás y dar voces en desierto, me mandó llamar a mí, y muy enojado me dijo que cómo puse tal cobro en el bastimento. Yo le dije que procurara su merced de enviar adelante guardas para ello, y aunque él en persona estuviera guardándolo, se lo tomaran, porque le guarde Dios de la hambre, que no tiene ley. Y como vio que no había remedio ninguno, y que tenía mucha necesidad, me halagó con palabras melosas, estando delante el capitán Gonzalo de Sandoval, y me dijo, oh señor hermano Bernal Díaz del Castillo, por amor de mí, que si dejastes algo escondido en el camino, que partáis conmigo, que bien creído tengo de vuestra buena diligencia que traeríades para vos y para vuestro amigo Sandoval. Y como vi sus palabras y de la manera que lo dijo, hube lástima de él. Y también Sandoval me dijo, pues yo, juro a tal, tampoco tengo un puño de maíz de que tostar y hacer cacalote, y entonces concerté y dije que conviene que esta noche al cuarto de la modorra, después que esté reposado el real, vamos por 12 carros de maíz y 20 gallinas y 3 jarros de miel y frisoles y sal, y 2 indias para hacer pan, que me dieron en aquellos pueblos para mí, y hemos de venir de noche, que nos lo arrebatarán en el camino los soldados. Y esto hemos de partir entre vuestra merced y Sandoval y yo mi gente. Y él se holgó en el alma y me abrazó. Y Sandoval dijo que quería ir aquella noche conmigo por el bastimento, y lo trajimos, con que pasaron aquella hambre, y también le di una de las 2 indias a Sandoval. Preguntó Cortés si los frailes tenían que comer, yo le respondí que cuidaba Dios mejor de ellos que él, porque todos los soldados les daban de lo que habían tomado por la noche, que no morirían de hambre.
He traído aquí esto a la memoria para que vean en cuánto trabajo se ponen los capitanes en tierras nuevas, que a Cortés, que era muy temido, no le dejaron maíz que comer, y que el capitán Sandoval no quiso fiar de otro la parte que le había de caber, que él mismo fue conmigo por ello, teniendo muchos soldados que pudiera enviar. Dejemos de contar del gran trabajo del hacer de la puente y de la hambre pasada, y diré cómo obra de una legua adelante dimos en las ciénagas muy malas, y eran de tal manera, que no aprovechaba poner maderos ni ramos ni hacer otra manera de remedios para poder pasar los caballos, que atollaban todo el cuerpo sumido en las grandes ciénagas, que creímos no escapar ninguno de ellos, sino que todos quedarían allí muertos, y todavía porfiamos de ir adelante, porque estaba obra de medio tiro de ballesta tierra firme y buen camino. Y como iban los caballos con tanto trabajo y se hizo un callejón por la ciénaga de lodo y agua que pasaron sin tanto riesgo de se quedar muertos, puesto que iban a veces medio a nado entre aquella ciénaga y el agua, pues ya llegados en tierra firme, dimos gracias a Dios por ello. Y luego Cortés me mandó que con brevedad volviese a Acala y que pusiese gran recaudo en los caciques que estuviesen de paz, y que luego enviase al camino bastimento. Y así lo hice, que el mismo día que llegué a Acala de noche envié 3 españoles que iban conmigo con más de 100 indios cargados de maíz e otras cosas, y cuando Cortés me envió por ello, dije que mirase que él en persona lo aguardase, no lo tomasen como la otra vez. Y así lo hizo, que se adelantó con Sandoval y Luis Marín, y lo hubieron todo y lo repartieron. Y otro día, a obra de mediodía llegaron a Acala, y los caciques le fueron a dar el bienvenido y le llevaron bastimento. Y dejallo he aquí, y diré lo que más pasó.